Bienvenidos a Estrategia Televisión. ¿Es posible que Irán cree en Bolivia una Hezbollah, una Hamas? Es decir, que cree una organización terrorista / guerrillera con la cual pueda desestabilizar América del Sur. Pues es lo que vamos a analizar en este vídeo. Y os voy a dar directamente la respuesta. No voy a decir al final o lo desvelo, como se suele hacer. Yo no soy youtuber, así que voy a dar directamente la respuesta. Y la respuesta es que no. Y ahora, si os interesa, os explico los dos factores fundamentales, porque hay solamente dos factores claves por los cuales esto no se puede producir. Si os fijáis en todas las organizaciones terroristas y guerrilleras que ha creado Irán, tienen un componente que la une a todas, y es el integrismo islamista. Es el integrismo islamista. El Islam es una religión de odio, es una religión de matar, de ir a por el infierno. Claro, tú tienes a Hamas, que es una organización islamista, tienes a Hezbollah, que es otra organización islamista, tienes a los hutíes, que están en la misma línea, y además bastante influenciado muchas de ellas, o por ejemplo las milicias de Irak, por el chiismo, por esa rama del Islam. Bolivia es un país cristiano, tú no puedes sacar el fanatismo del cristianismo porque no existe, el cristianismo es la otra mejilla. No es el fanatismo religioso, con lo cual ya no se da esa capacidad. No se da esa capacidad. Claro, cuando no tienes este componente de nexo que los une a todo, que es el fanatismo ideológico, que se complementa con el odio hacia un país en concreto, que es Israel, porque ese fanatismo, obviamente, ese odio que es el Islam, tiene que acabar en una situación real de, digamos, escape, en una situación real de poder llevarle a la práctica, y la práctica es Israel. En este aspecto, no solamente no tienes el componente religioso, sino que además no tienes contra quién llevarlo, porque ¿qué vas a llevar? ¿Contra Argentina, contra Perú, contra Chile, contra Brasil o contra Paraguay? No es la misma situación. A un árabe cuando nace, desde pequeño, se le enseña a odiar a Israel. Un boliviano cuando nace no se le enseña a odiar a los argentinos. Con lo cual, en este aspecto, no se da esa necesidad. No se da ese componente que une, que sirve de nexo de unión entre todas las guerrillas financiadas y creadas por Irán. Le hace Hamas, le hace Hezbollah, le hace, por ejemplo, los hutíes, las milicias chiíes de Irak, incluso cuando estaba, hasta hace 4 días, Bashar al-Assad, aunque no había ese componente de fanatismo ideológico, sí estaba el objetivo final, que era el odio hacia Israel. Luego hay un segundo punto fundamental por el cual no se va a poder dar. Todas estas milicias tienen, aparte del nexo ideológico, que ojo, en el aspecto de Bolivia, lo que es el factor religioso se podría sustituir por el factor político. Esto sí es así, se podría sustituir por el factor político. Tú odias a Israel, y aquí tú vas a odiar a quien no sea de extrema izquierda, que no sea socialista o comunista. Claro que ese odio político puede sustituir al odio religioso, pero hay una diferencia muy importante, muy clara, que al ser odio político va consagrado hacia el rival político. Si tú creas una milicia, en este caso comunista, en Bolivia, va a odiar al argentino de derechas, pero no va a odiar al argentino kirchnerista. Sin embargo, tú cuando creas Hamas, odia al israelí, y te da igual que el israelí sea de izquierda, sea de derecha, le guste o no le guste la política, incluso a lo mejor no es ni judío, no es judío practicante, pero da igual, tú le odias porque es israelí y quieres matarle. En este aspecto, si das el componente ideológico, el componente político a esta guerrilla en Bolivia, al final siempre vas a tener la realidad de que vas a odiar al que no sea de extrema izquierda, pero claro, no vas a odiar al argentino como tal o al chileno como tal. Vas a odiar al argentino, al chileno, al peruano, al brasileño, al paraguayo que no tenga tu corriente ideológica. Y el segundo punto por el cual esto no se puede hacer es por una simple cuestión geográfica. Si os fijáis, todas estas milicias han estado apoyadas por Irán. Los hutíes están relativamente cerca de Irán y con barcos, pues son 6-7 días de navegación, los llevan un montón de suministros. A las milicias chiíes es que Irán hace frontera con Irak, la tienen ahí, pero a través de Irán y de un gobierno que de facto no puede controlar su país y que tiene que estar haciendo malabares entre suníes, chiíes y kurdos, Irán le ha llevado a Siria suministros, soldados, todo lo que ha necesitado, armamento y demás,
a través de Irak. Y ya que ha llegado hasta Siria, pues anda 20 kilómetros más y te metes en el Líbano y también apoyas a Hezbollah. Sin embargo, Bolivia es un caso completamente aparte. Bolivia no está al lado. Bolivia está en otro continente. Para llegar allí necesitas una gran flota, que no tiene Irán. Pero claro, aunque tengas una gran flota, Bolivia no tiene mar. Con lo cual necesitarías la colaboración de otro país, le hace Argentina, le hace Brasil, le hace Perú o le hace Chile, para poderles llevar los suministros a Bolivia. Claro, ¿qué país va a querer formar un grupo guerrillero apoyado por un país islamista que pueda desestabilizar un país como Bolivia, que está en el corazón de América del Sur? Pues ninguno. Aunque sea el más comunista del mundo, ninguno. Esta es la realidad. Lo único que podrías tener sería Maduro y creo que tampoco. Pero bueno, quizá con Maduro sí, pero no va a funcionar con Lula ni va a funcionar con Boric. Con lo cual, ese factor de apoyo real que han tenido de forma permanente con suministros bien navales al lado de casa, con buques que navegan 4 o 5 días, o bien con convoyes terrestres, pues no se puede dar. Pero es que además tenemos que tener muy presente que tampoco Irán tiene una gran capacidad de aviación para mantener tan lejos a, digamos, un grupo guerrillero, un grupo terrorista o semiterrorista, y poderle enviar suministros serios. No estamos hablando de una pistolita o no estamos hablando de un kilo de explosivo, porque a los hutíes los ha dado misiles antibuque, los ha dado drones, los ha dado sistemas bastante complejos. A Hezbollah, por ejemplo, le ha dado misiles antibuque como los C-802 chinos, por poner un ejemplo. Son sistemas muy complejos. Claro, ese misil antibuque pues salió de la frontera iraní, cruzó Irak, llegó a Siria y con el apoyo del gobierno sirio alcanzó el Líbano y se entregó a Hezbollah. Aquí ese misil tiene que salir de un avión y de un... Aparte que para qué quiere Bolivia un misil antibuque, claro está, pero bueno, cambiémoslo, un misil de crucero. Ese avión tiene que volar hasta La Paz. Tiene que pasar espacio aéreo de Brasil, porque no hay otra ruta. Tiene que entrar por Brasil sí o sí, a no ser que el avión se ponga a dar vuelta como un loco por Iberoamérica. ¿Qué avión con ese alcance tiene ahora mismo la Fuerza Aérea iraní? Ninguno. Ninguno. Tendría que utilizar alguna versión civil de algún Boeing para poder llegar. Y con todo y con eso no llega. Y con todo y con eso no llegan. Es decir, que no tienen posibilidades reales de hacerlo. Y la otra opción sería por barco, pero claro, por barco tendría que llegar a algún puerto de los países ya mencionados y a partir de ahí por vía terrestre entregarse. Claro, va a estar un misil de crucero dando vueltas por Brasil o por Argentina para que llegue a un grupo terrorista guerrillero en Bolivia. Pues no, señores, no. No va a suceder. Con lo cual, la realidad es que Irán no puede establecer, por los dos motivos que os he comentado, el primero de ello de carácter ideológico, el segundo de ello de carácter operativo, una fuerza guerrillera en Bolivia. Como mucho podría crear una fuerza guerrillera, digamos, con cierto amparo o complacencia de la paz, fundamentalmente apoyada con dinero, apoyada con dólares. Una fuerza guerrillera / terrorista con una capacidad de influencia muy, muy escasa. Pero claro, a estos dos factores que os he expuesto, que lo hacen imposible, se unen dos nuevos factores que acaban de surgir en el último mes y que todavía complica más la operación. ¿Cuáles son estos dos factores? Bueno, el primero de ellos es de carácter político. La llegada de Donald Trump supone un cambio total respecto a las políticas cómplices de Biden. Con lo cual, la llegada de Donald Trump significa que como te vayas a montar una Hezbollah en Bolivia, probablemente te pase como el asesino comunista del Che Guevara. Esta es la realidad. Trump no lo va a permitir. Pero hay una segunda realidad. Después de lo que ha pasado en Siria, Rusia ha hecho el ridículo y ha quedado en ridículo, una vez más. Pero Irán, que hasta ahora no había quedado en ridículo, pues ha demostrado que se le estaba dando más importancia que la que realmente tenía. A ver, importancia tenía, porque lo que han conseguido, crear 5 grupos de guerrilleros, controlar un país y demás, es muy importante. Ponte tú a hacerlo, esto es extensible a cualquier país. Pero sí es cierto que no han sabido mantenerlo y sí es cierto que han recibido en el lapsus de un año un golpe muy duro, porque tenían 5 y de esos 5 han perdido a 2, han perdido a Hamas y han perdido a Siria,
que además eran dos de los tres que tenían frontera con Israel en ese círculo de fuego. Hezbollah, punto 1, ha quedado aliada y punto 2, derrotada, teniendo que aceptar un alto a fuego que ha sido una rendición de facto vergonzosa. Y lo único que te queda son tus milicias chiíes en Irak y los hutíes en Yemen. Con lo cual ahora mismo Irán está más para, digamos, replegarse, está más para intentar aguantar lo poco que le queda, que es menos de la mitad de lo que tenía el 1 de octubre del 2023, repito, el 1 de octubre de 2023, el año pasado, y no, por supuesto, no está para meterse en esas aventuras en otro territorio. Con lo cual, Irán intentará seguir manteniendo pues cierta base operativa, dar cierto apoyo a Bolivia, temas de drones que vendrán muy bien para fantasmadas nacionalistas y para que alguno no duerma por las noches, pero lo cierto es que desde un punto de vista operativo, con lo que ha pasado en primer lugar en el último año, pero sobre todo con la reciente caída de Siria, con la pérdida de ese aliado que además desde un punto de vista geoestratégico era fundamental porque te enlazaba con Israel y te lanzaba con Líbano, por lo tanto te enlazaba con Hezbollah, ahora mismo Irán no está para meterse en aventuras en otro continente. No lo está por los dos factores principales que os he dicho, pero tampoco está por estos dos nuevos factores. El primero de ellos es porque ahora mismo Irán está para que le dejen, no está bien, y en segundo lugar, porque desde un punto de vista militar no tiene capacidades ni navales ni aéreas de abastecer a un país que está en América del Sur, y además que ni siquiera tiene costa, con lo cual no puede llegar con tu barquito, ampararte del derecho tradicional de libertad, el derecho internacional de libertad de navegación y poder suministrar. Esta es la realidad. Como veis, la caída de Damasco ha sido una buena noticia para Santiago, para Buenos Aires, para Brasilia, para Asunción y para Lima. Una muy buena noticia, de forma indirecta, pero una muy buena noticia. En esto no habíais caído ninguno, ¿verdad? Bueno, para eso sois seguidores de Estrategia Televisión. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad, no dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.